te ha placido, Señor, te plujo, Padre eterno, una vez más, Señor, que estemos en este lugar para adorarte, glorificarte y bendecirte. Gracias, Padre, porque aún en el tiempo que estamos viviendo, Señor, podemos ver, Señor amado, tu gracia, tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias, Papito lindo, estaremos leyendo tu palabra, bendito Señor, honrándote a ti, Papito santo, honrando a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y honrando a tu precioso y santo Espíritu. Gracias, papá, porque eres tú, Señor, el que nos estás mostrando, Señor, el camino que debemos de seguir día con día, Padre, para que nada, Señor, venga en contra nuestra, y cuando venga, Señor, algo destructivo a nuestra vida, sabemos, Señor, que tus ángeles, Señor, acampan a nuestro alrededor para guardarnos y protegernos. Gracias, Padre, que sea una atmósfera, Señor, llena, Señor amado, de tu gracia, de tu amor, de tu presencia, y así, Señor, podamos regocijarnos en ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso y santo Espíritu de Dios. Aleluya, amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pueden sentarse, hermanos. ¿Sabe? Nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, hemos sido enviados, hermanos, a predicar el Evangelio. ¿Cuántos han sido enviados a predicar el Evangelio, hermanos? Mire, todos nosotros cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos, hermanos, capacitados, somos equipados por medio del Espíritu Santo para poder, hermanos, ser enviados a hacer la voluntad del Señor, a hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Cada uno de ustedes, hermanos, es un heraldo de Cristo, así como el apóstol Pablo decía, que él era un heraldo, aquel que iba predicando día con día el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos, hermanos, del Evangelio, o cuando hablamos, hermanos, de la palabra Evangelio, estamos hablando de buenas nuevas o de buenas noticias. Nosotros, hermanos, somos enviados a dar buenas noticias, no malas noticias. Porque ¿verdad que es mejor dar buenas noticias que malas noticias? ¿Le ha tocado a usted alguna vez dar una mala noticia? ¿Verdad que es feo? Cuando uno tiene que dar una mala noticia, hermanos, está pensando cómo va a ir con esa persona a decirle la mala noticia. Pero cuando son buenas noticias no hay que pensarlo mucho e ir a darlas, y el corazón de uno se regocija. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo de esto? De que en este tiempo que estamos viviendo hay mucha gente que no quiere escuchar las buenas nuevas, que no quiere escuchar, hermanos, las buenas noticias, sino que su corazón está tan cerrado, tan entenebrecido, hermanos, de alguna forma, por la forma de vivir de la persona, que no quiere recibir, hermanos, aquella bendición que el Señor tiene para cada uno de ellos. Mire qué tremendo de esto. Entonces, hermanos, toda esta gente vive de una forma, ¿sabe cómo? Deliberadamente, en pecados, en delitos, en maldades, en concupiscencias, en deseos carnales, hermanos, que al Señor no le agrada. Pero lo más tremendo de esto, hermanos, es que esta gente que está viviendo de esta forma no sabe que viene una destrucción repentina. No saben, hermanos, que viene algo en contra de ellos por no hacer la voluntad de Dios, por no vivir conforme a la voluntad de ellos, viene una destrucción repentina. Mire lo tremendo de esto. Y todo esto, hermanos, de la destrucción repentina es parte de lo que estamos viviendo hoy en el mundo. En el mundo, hermanos, podemos ver que hay sequías. Podemos ver, hermanos, de alguna forma que hay sequías. Si usted se puede dar cuenta en estos videos, hermanos, Venecia, un lugar donde usted conoce que es aquello de las góndolas, donde andan, hermanos, paseando, que muchos dicen Venecia, un lugar de Italia, donde hay que ir a pasear porque es muy bonito. Pero mire lo que está pasando ahora. En Venecia, hermanos, está llegando sequía. Hay sequía en ese lugar. Usted puede darse cuenta cómo el nivel de agua, hermanos, de aquí ha bajado. La gente está preocupada. ¿Por qué? Porque hay, hermanos, sucesos en la vida que están sucediendo en una forma trágica naturalmente. En otros lugares, hermanos, hay lluvia. Miren lo tremendo de esto, que en este lugar, hermanos, hay sequía, pero en California, hermanos, en los lugares de Estados Unidos, mire, hay, hermanos, catástrofes naturales. En lugares hay lugares que está lloviendo y otros lugares, hermanos, donde hay inundaciones. Miren lo tremendo de esto. Pero la gente no se da cuenta de lo que están viviendo, la gente no se da cuenta que lo que está pasando, hermanos, es un llamado de atención para la humanidad.
Hemos visto entonces sequías, hemos visto lluvias, pero hay otros lugares, siempre en Estados Unidos, donde hay nieve, donde hay, hermanos, cantidades de nieve, y usted supo una situación donde la gente, hermanos, estaba muriendo, gente que estaba dentro de sus carros, de sus automóviles, muriendo por causa del frío. Gente, hermanos, que se está congelando, gente que en ese lugar, ¿qué hace, hermanos? La gente para salir en esos lugares a comprar comida, a comprar, hermanos, lo que necesita para sobrevivir. Mucha gente está muriendo por causas naturales, por causas, hermanos, donde estamos viendo que todo esto afecta de alguna forma. ¿Por qué? Porque ya, hermanos, estamos viendo el último tiempo. Estamos viviendo últimos tiempos. No el final del mundo, sino últimos tiempos. Y luego hermanos, luego de esto de las nieves, podemos ver que en Turquía fue hermanos, una situación tremenda. Usted supo lo que pasó en Turquía, hermanos, miles de gente muriendo. ¿Y cuál fue, hermanos, la situación que quedó de Turquía? Dicen, hermanos, que quedó esta grieta de kilómetros. La tierra se separó. La tierra, hermanos, se abrió. La tierra tiene mire, en Turquía quedó toda esta situación y ellos temen ahora porque algo está pasando en la tierra. Algo está sucediendo, hermanos, en la humanidad, pero la gente no se da cuenta. Mire toda la situación que quedó de desastre natural que provocó, hermanos, ese terremoto en Turquía. La gente, hermanos, no se da cuenta, pero están pasando cosas en la tierra donde nosotros como hijos de Dios tenemos que estar alertas a lo que está pasando. Tenemos que estar alertas, hermanos, porque todo esto que está pasando no es casualidad, sino que es algo que a nosotros como hijos de Dios nos tiene que, hermanos, alertar. Porque recuérdense, cuando leemos la palabra del Señor, dice que todo esto acontecerá antes que sea la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viendo ya que todo se está cumpliendo. Porque ahora, hermanos, vemos entonces sequías, vemos lluvia, vemos nieve, vemos, hermanos, terremotos, y el Señor dijo de que todo eso tenía que acontecer antes de que Él viniera. Óigame, de que le estoy hablando de que Él venga. No le estoy hablando, hermanos, no le estoy hablando del arrebatamiento. Le estoy hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él ya no viene, hermanos, como cordero, sino que Él viene como el león de Judá. Él ya no viene a salvar, Él viene a juzgar. Mire lo tremendo de esto. Entonces, hermanos, en esta mañana yo quiero hablarle algo, lo que es la escatología. Hemos hablado, hermanos, que es escatología. Escatología, hermanos, viene la palabra escatos, que a mí me gusta ponerla siempre para que usted la mire en pantalla, también lo podemos ver, que es, hermanos, para que usted después lo indague, usted lo busque. Escatos, que es la palabra G2078, según, hermanos, el diccionario Strong's Concordancia o la concordancia Strong. Cuando nosotros vemos entonces escatos, significa últimas cosas o últimos tiempos. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo ahora, hermanos, últimos tiempos. Si usted no se había percatado de eso porque a usted no le gusta ver noticias, por eso, hermano, yo me voy a la tarea para investigar por usted, para después venirle a traer el chisme, para que usted no se tenga que desvelar o usted no tenga que estar ahí buscando, sino que yo me preparo para que usted entonces esté bien informado. Aquí tiene a su pastor, Notipastor, para que usted, hermanos, tenga las últimas noticias, no de chisme, sino que lo que está pasando en la tierra. Porque a usted y a mí nos interesa lo que está pasando en la tierra. ¿Por qué? Porque dice que la tierra gime por paz, por tranquilidad. Y es, hermanos, lo que pronto viene. Entonces, cuando vemos esto, hermanos, vemos que todo esto se relaciona con el Apocalipsis. Porque usted se recordará que el Apocalipsis, hermanos, es el libro de la revelación. Entonces, Apocalipsis viene de la palabra Apocalipsis, que quiere decir de apo, quitar, y de calipto, cubrir, significa revelación, que viene de la palabra apocalipsis, G602, que significa revelación, manifestación. Por su naturaleza apocalíptica o reveladora, viene del apocalipto, que es la palabra G601. Se lo pongo, hermano, y si lo ponemos en la pantalla para que después usted que le gusta escribir, le gusta indagar, le gusta investigar, usted luego vaya y diga, el pastor habló de esto, vamos a ver qué es. Entonces usted ve que entonces apocalipto es, hermano, la palabra G601, que quiere decir
quitar la cubierta, revelar, descubrir, manifestar lo venidero. Muchos hermanos han dicho es que el Apocalipsis es el final del mundo. No. Apocalipsis, hermanos, en griego significa revelación. Recuérdense de que la palabra del Señor dice de que el Apocalipsis es, hermanos, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, dada por Dios. Cuando usted escucha Apocalipsis, no es que ay, se va a terminar el mundo. No. Son los finales de tiempo. No es el fin del mundo, sino final de tiempo. El tiempo, hermanos, que nosotros estamos viviendo. Rápidamente, acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 1. Porque esto del Apocalipsis fue lo que el Señor le dijo a sus siervos, que pronto iba a acontecer. Que lo que acabamos de ver, hermanos, de lo que es la naturaleza, que está, hermanos, de alguna forma haciendo estragos, fue lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que iba a acontecer. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Mire qué tremendo. Entonces, hermanos, el Señor de antemano, el Todopoderoso, sabe, hermanos, lo que va a pasar. Y en este momento se lo da a nuestro Señor Jesucristo para que Él lo revele, pero óigame bien, no se lo revela a cualquiera, se lo está revelando a sus siervos. Porque el que no se ha dado cuenta del tiempo que está viviendo es, hermanos, porque verdaderamente no es siervo. Pero el Señor le está dando a revelar esta situación, todo lo que está pasando, hermanos, a su pueblo, para que entonces se pongan alertas. Porque a veces, hermanos, nosotros, como no nos damos cuenta de lo que está pasando, como a veces, hermanos, no se nos revela la situación que estamos viviendo, que son los últimos días, no el fin del mundo, los últimos días de la iglesia en la tierra, entonces vivimos como nosotros queremos, haciendo lo que a nosotros nos agrada, pero no nos damos cuenta que esa destrucción repentina viene y viene a marchas forzadas. Pero ¿quiénes la van a ver? No la destrucción repentina, sino que el aviso que el Señor está dando, ¿quién lo va a entender? Los siervos del Señor. Porque si usted es siervo y yo soy siervo, entonces el Señor se va a tomar el tiempo para darnos a nosotros a conocer los tiempos, las cosas que van a suceder. Porque dice de que se la dio, hermano, la revelación que le dio el Padre al Hijo para dársela a sus siervos. Y el Señor dice, no hará nada el Señor sin antes decírselo a sus siervos, los profetas. Mire qué tremendo. Entonces, hermanos, basados a este versículo, a lo que hemos estado viendo, yo quiero, hermanos, compartir en esta mañana el tema destrucción repentina. Viene, hermanos, una destrucción repentina, pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que esa destrucción repentina no es para usted. Diga conmigo, no es para mí. Porque no es para usted, hermana, ni hermano. Tampoco para su familia, porque usted está intercediendo por su familia para que esta destrucción repentina no venga, porque va a venir. Eso, hermanos, es inevitable, es indudable. Esa destrucción repentina viene. Así como ya lo vimos, hermanos, por la forma que la naturaleza se está desarrollando, eso pronto, hermanos, va a terminar de una forma catastrófica, porque está escrito. Porque dice, hermanos, que los elementos serán fundidos y será, hermanos, un desastre como el cual nunca ha habido. Ahora mire lo tremendo de esto, que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba, hermanos, en esta tierra, Él estaba dando la explicación, Él estaba dando los parámetros, Él estaba dando toda, hermanos, la información para que hoy usted y yo no digamos, ay, es que yo no sé si qué va a pasar, yo no sé qué va a acontecer en el futuro. No, está en la palabra de Dios, lo que pronto, por eso el Señor dice en Apocalipsis lo que acabamos de leer, que pronto esas cosas se van a comenzar a dar. Y si a usted, hermanos, no le pone a pensar lo que acabamos de ver,
Hermanos, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos esperando entonces? Porque son sucesos donde miles y miles de gente, hermanos, están muriendo. Usted se recordará de los caballos del Apocalipsis, ya que hermanos cabalgando están haciendo estragos. Ahora miren lo tremendo de esto, vaya conmigo a Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 1 al 3. Y mire cómo, hermanos, el Señor le comienza a enseñar a sus discípulos lo que en los tiempos finales va a acontecer. Mateo capítulo 24, versículo 1 al 3. ¿Lo tiene? Dice así Mateo capítulo 24, 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando hablamos del fin del siglo, estamos hablando del fin del mundo. Ahora, ¿cuántas preguntas, hermanos, le hicieron al Señor? ¿Una? Le hicieron varias. ¿Sabe cuántas preguntas hicieron ellos? 3 preguntas en una sola. Primero le preguntaron, hermanos, ¿cuándo iba a ser la destrucción del templo? Luego le preguntaron cuándo iba a ser o cuáles señales iban a haber para su segunda venida. Y la tercera, hermanos, era cuándo iba a ser el fin del mundo. Ahora lo quiero llevar a esto. Que la primera pregunta, hermanos, entonces fue ¿cuándo el templo iba a ser destruido? Cuando el Señor le dice y les digo que no quedará piedra sobre piedra, ¿ha leído usted eso? Eso, hermanos, eso literalmente ya sucedió. Luego, hermanos, luego de que el Señor da esta instrucción, da esta información, en el año 70, después de Cristo, hermanos, viene Tito, un general, hermano, romano, y destruye Jerusalén. Destruye, hermanos, el templo en Jerusalén, que es el segundo templo. Cuando el Señor, hermanos, entonces dice que no quedará piedra sobre piedra, viene este Tito, hermanos, y de alguna forma, en su mente, dirigido por el enemigo, que el Señor lo reprenda, va al templo y lo destruye. Dice de que él, hermanos, formó alrededor del templo, hermanos, hizo unos andamios, le puso madera y comenzó a quemar todo ese templo. Y al final, hermanos, de este templo, lo único que quedó, lo que usted conoce hoy, si usted lo ha oído, el muro de los lamentos. El cotel, hermanos, el muro occidental, como se le conoce, o el muro de las lamentaciones. Fue lo único, hermanos, que quedó en este tiempo. Y lo podemos ver, hermanos, en ese video donde cómo, hermanos, queda todo fuera de lo que era el templo que el Señor dijo que iba a ser destruido. Aquí usted puede ver cómo era el templo, hermanos, de Salomón, el que fue construido cuando Tito, hermanos, este hermano general romano, este personaje, hermanos, viene y destruye lo que es, mire, lo que es parte de Jerusalén. Entonces destruye, hermanos, el templo y lo único que queda es el cotel, el muro de los lamentos, donde mucha gente dice, es que esto, hermanos, viene y hay que poner una oración ahí escrita y lo vamos a meter en esos lugares porque ahí entonces vamos a recibir la bendición. Bueno, cada quien, hermanos, cree como quiere. Pero esto fue, hermanos, lo que el Señor estaba diciendo, que al final, hermanos, el templo iba a ser destruido. Entonces usted dirá, ¿por qué entonces quedó piedra sobre piedra? Es que al final, hermanos, era algo que el Señor estaba diciendo como una hipérbole, algo exagerado, algo grande. Pero al final lo único que queda, hermanos, es este muro, el muro de los lamentos. Entonces, ya sucedió. Lo primero que el Señor dijo, cuando el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra, ya sucedió en el año 70 después de Cristo. Ahora mire lo tremendo de esto. Que fueron 3 preguntas las que le hicieron al Señor. La primera ya fue resuelta. Ahora quedan 2 más. Y la segunda pregunta, hermanos, fue ¿cuáles serán las señales de tu venida? Cuando hablamos, hermanos, de la venida del Señor, estamos hablando de la palabra parousia, que es la G3952.
Cuando hablamos, hermanos, de parusía, estamos hablando literalmente de la presencia o estar al lado. Encierra la idea de permanencia. Esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la parusía. Cuando usted oiga a alguien, a algún pastor o alguien que está predicando y diga, es que la parusía pronto se dará, no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la parusía, que es algo literal, porque recuérdense de que, hermanos, que Pablo dice, de que entonces, hermanos, nosotros seremos juntamente arrebatados con aquellos que primeramente hayan muerto en Cristo y serán resucitados. Pero esto, hermanos, no todo ojo lo verá, sino que lo verán solo los siervos de Dios. Solo aquellos que estén viviendo conforme a la voluntad de Dios son los que van a ver, hermanos, ese arrebatamiento glorioso. Amén. Se van a ver y se van a ver. Amén. 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 Mire qué tremendo lo que dice, hermano Robertillo. Y eso es, hermano, lo que nosotros debemos de hacer, estar buscando día con día la presencia de Dios. Porque esa, hermano, destrucción repentina viene. Y como es repentina, nadie sabe a qué horas va a venir. Por eso el Señor dice, velad, porque no sabéis cuándo el Hijo del Hombre vendrá. ¿Está usted velando, hermano? Amén. Mire qué tremendo. Amén. Amén. En todo momento, por eso el Señor dice, velad y orar en todo tiempo. No dice solo cuando tengamos dificultades, no dice solo cuando tengamos bendición, sino que el Señor dice, orar y velar en todo tiempo, porque no sabéis si tu Señor viene en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta vigilia. El Señor, hermanos, puede venir en cualquier momento, pero es necesario, sí, es necesario que velemos, que estemos atentos. Cuando nosotros vemos esta parusía, el único que habla, hermanos, o utiliza esta palabra es Mateo. De los 4 evangelios, el único que la utiliza es Mateo. Y luego, hermanos, la utiliza el apóstol Pablo, cuando él, hermanos, escribe todas las cartas paulinas, y entonces, hermanos, él la toma. ¿Sabe cómo la toma él? La parusía como la segunda venida de Cristo. Entonces, si la segunda venida de Cristo ya está cerca, ¿cuánto más cerca, hermanos, está el arrebatamiento de la iglesia? Porque la iglesia no va a ver, hermanos, usted y yo no vamos a ver toda esta situación cataclísmica, sino que nosotros, hermanos, seremos arrebatados, porque el Señor, hermano, le dijo a la iglesia de Filadelfia, ustedes por guardar la palabra, entonces yo los guardaré de la hora de prueba que viene para el mundo. Pero es para los que guardan la palabra. Pero si usted y yo no guardamos la palabra, no esperemos, hermanos, ser librados. Mire, el Señor, hermanos, se lamentaba de Jerusalén, sentado, hermanos, allá en el Monte de los Olivos. El Señor decía, Jerusalén, Jerusalén, yo que te he querido guardar como la gallina guarda tus polluelos. Pero como Jerusalén no quiso, entonces vino, hermanos, esa destrucción repentina, por medio, en este caso, de Tito, hermanos, en el templo, y comenzó a hacer estragos. Hermanos, cuando nosotros hablamos de que los días finales están aconteciendo, vienen pronto. Cuando yo le hablo de la segunda venida, es entonces lo mismo. No le hablo de hermanos, del arrebatamiento del arpazo, sino que es un acontecimiento distinto. De estos dos acontecimientos, de la parusía, hermanos, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y el arrebatamiento, ni uno de los dos se ha dado. Por eso 3 preguntas le hicieron al Señor sus discípulos. Pedro, Jacobo, Juan, hermanos, y Andrés le dijeron al Señor, ¿cuándo sucederá lo del templo? Ya el templo ya está hecho. Aunque, mire, aunque de alguna forma, escatológicamente, el Señor les dijo, no queda piedra sobre piedra. Literalmente el templo fue destruido. Ahora, ¿qué va a hacer también del templo?
del templo. Mire qué tremendo. Por eso decía que hay que restaurar el tabernáculo de David. Pero al final, hermanos, al final de los días, ya cuando sea al final del tiempo de presentarse delante, aquellos que se presenten delante del trono del Señor, del trono de Dios, no del Hijo, sino que del Padre, ahí va a ser destruido también un templo. Porque dice el Señor que el que no se encontró en el libro de la vida fue echado justamente con la bestia, con el dragón, hermanos, con el anticristo, con el falso profeta, fueron echados al fuego eterno. Ahí va a ser destruido también un templo. Miren lo tremendo de esto. Como el Señor estaba diciendo, hermanos, escatológicamente, lo que pasó cuando Él habló en aquel tiempo en Jerusalén, lo que va a pasar al final del tiempo, cuando la gente se presente delante del Padre Celestial. Miren lo tremendo de esto. Entonces la segunda pregunta no se ha cumplido. Está por cumplirse. La venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y el arrebatamiento está por cumplirse. ¿Quiénes lo verán? Solo los siervos. Por eso el Señor le dice, buen siervo y fiel. Entonces, miren lo tremendo de esto, hermano, lo delicado. Que tenemos que ser siervos, pero no siervos negligentes, sino siervos diligentes, siervos fieles. Que no cualquier viento de doctrina, que no cualquier situación que estemos viviendo nos mueve, hermanos, de lo que estamos nosotros verdaderamente a hacer. Porque entonces no estamos siendo fieles, no estamos siendo buenos siervos, estamos siendo malos siervos. La tercera pregunta, hermanos, que los apóstoles Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le hicieron al Señor fue, ¿cuándo será el fin del mundo? El fin del mundo, hermanos, es cuando ya verdaderamente todo se acaba. Y dice la palabra del Señor que los cielos y la tierra, dice que huyeron de la presencia de Dios y no se encontró lugar para ellos. Ahí es destruido todo. Porque el Señor dice, y he aquí yo traigo cielos nuevos y tierra nueva. Usted y yo no vamos a habitar, hermanos, una tierra vieja, sino una tierra nueva. Vamos a estrenar. ¿Quiere usted estrenar tierra nueva? Entonces, hermanos, tenemos que ser siervos fieles para poder, hermanos, entrar a esa tierra nueva. Una tierra, hermanos, donde fluye leche y miel. La tercera pregunta que el Señor le hacen es, ¿cuándo será el fin del mundo? Esta palabra, hermanos, es la palabra G4930, que es sunteleía. Así se dice fin del mundo, hermanos, en griego. Que no es lo mismo entonces, hermanos, que la parousia. Por eso le digo, son dos eventos distintos. El fin del mundo y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo al final de los 7 años de tribulación no son lo mismo. La parousia y el sunteleía es, hermanos, diferentes. Son dos eventos diferentes. Entonces, cuando hablamos, hermanos, del fin del mundo, estamos hablando literalmente de una conclusión o consumación de los siglos. Quiere decir, fin del mundo. Y eso, hermanos, usted y yo no lo veremos, porque estaremos con nuestro Señor Jesucristo, gozándonos en su presencia. Mire qué tremendo. Entonces, cuando hablamos de la segunda venida del Señor, no es lo mismo que el fin del mundo. De estos eventos, tampoco ninguno ha pasado. Esto tiene que suceder. Esto, hermanos, mire, en el orden que lleva, hermanos, cronológico, es el arrebatamiento, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y tercero, el fin de todo. Ese es el orden, hermanos, que de alguna forma, si el Señor nos permite, lo veremos, pero lo veremos desde los cielos, no aquí en la tierra. Porque entonces, hermanos, seremos transformados, como dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados. ¿Pero quiénes todos? Los fieles, los siervos de Dios serán transformados. Acompáñenme a Mateo 24, 38 y 39. Y dice Mateo 24, 38 y 39. Porque aquí, hermanos, escatológicamente hablando, fue un evento que ya tenía un precedente.
Y dice Mateo 24, 38 y 39. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Hablando, hermanos, de un cataclismo, hablando, hermanos, de un evento que hermanos, fue su precedente, el diluvio. Vino, hermanos, repentinamente y mire lo que sucedió. Cuando esta gente, hermanos, vio que ya, hermanos, estaba el diluvio ya encima de ellos, no pudieron hacer nada. Mire lo tremendo de esto. Aquí, hermanos, vemos cómo, mire, y hay adelante de esto hay una imagen o una toma que a mí me impactó. Mire esto. Cómo la gente, hermanos, se quería salvar, pero no pudo. Así, hermanos, como llegó el diluvio en ese momento, que la gente estaba, hermanos, viviendo como ellos querían, pero no sabía que una destrucción repentina venía sobre sus vidas. Así hoy está la iglesia, no el mundo, porque el mundo no se va a dar cuenta de esto. Pero así está la iglesia hoy de dormida, donde la gente de la iglesia, hermanos, está haciendo como a ellos les parecen bien en su corazón, haciendo, hermanos, lo que a ellos bien les conviene, pero no viendo lo que, hermanos, verdaderamente le conviene a su alma. Porque recordemos, hermanos, que el cuerpo de alguna forma va a ser destruido cuando la persona, hermanos, deja de existir en esta tierra. Mire qué tremendo. Y así lo dice la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos, con la gente, hermanos, que está viviendo de una forma deliberada haciendo lo malo? Así como esta gente, hermanos, en este lugar estaban tranquilos, burlándose de Noé porque él estaba haciendo una arca para salvarse él y su familia, así hoy mucha gente se está burlando, incluso dentro de la iglesia, de los mismos de la iglesia. Pero no saben que la destrucción repentina viene. Y que cuando menos lo esperen, hermanos, van a llegar estas aguas y los van a hacer desaparecer. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de esto? Que el Señor dice, luego que esto pasó, el Señor dice, no volveré a destruir a la tierra o a la humanidad. Pero dijo, con agua. Imagínense. ¿Qué será más tremendo? ¿Morir ahogado o morir quemado? Si usted me pregunta, ninguna de las dos, hermano. Yo no sé si usted estaba pensando, yo quiero morir ahogado mejor o quiero morir quemado. No. Quítese ese pensamiento de su mente. Usted diga, eso no es para mí. Sí, hermano. Amén. Amén. Y es que dice, hermano Gaspar, que ahí hay algo muy delicado. De que la gente hoy, pongámoslo de esta forma que usted está diciendo, que cuando la gente se está ahogando, ellos, hermanos, lo que quieren es salir, lo que quieren es que alguien llegue y lo salve. Y eso es lo que está pasando hoy en la tierra, en medio, hermanos, de las circunstancias del cristianismo. Que hay gente en la iglesia que se está ahogando y perdóname la palabra que lo voy a decir, cualquier despeltrado que llegue pensando que está haciendo las cosas bien, correctamente delante de Dios, llegan a quererlo salvar. Y como la persona que se está ahogando quiere ser salva, entonces, hermanos, se agarra de cualquier salvavidas que le envíen. Mira qué tremendo. Y no tiene que ser así, hermanos. Porque imagínense que usted se está ahogando y le envían, hermanos, un cactus. ¿Conocen los cactus? ¿Cactus? Aquellos que tienen un montón de espinas. Si se lo tira, usted se está ahogando y se lo tiran, ¿usted se va a abrazar del cactus? Pero ¿qué va a hacer el cactus en ese caso? Lo va a dañar.
no lo va a salvar, sino que tal vez lo va a salvar de alguna forma, pero lo va a dañar también. Amén. Uh-huh. Amén. Imagínense cómo pasan las cosas. Que al final, hermanos, mire, al final lo mejor es no ahogarse. Es mejor, hermanos, estar tratando siempre de estar bien para que no tengamos que sufrir ninguna adversidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, hermanos, estamos hablando de que esa destrucción repentina viene, así como vino para esta gente, que el Señor dice, hermanos, cuando habla, hermanos, hablando del Señor, que dice de que en el momento que vino, hermanos, el diluvio, que así va a ser su venida, cuando vino el diluvio. Pero mire lo tremendo de esto, que dice que estaban comiendo y bebiendo. Ahí podríamos indagar mucho, hermanos, porque ¿qué estaban comiendo? Dígame usted, ¿es pecado comer y beber? Bueno, si se echan las... Amén. La glotonería, que es gula, es pecado. Pero aquí está hablando de comer y beber. Ahora, si beber está refiriéndose a tomarse una cerveza, ahí sí ya es diferente. Pero el Señor está diciendo aquí, así como en los días de Noé comían y bebían. ¿Qué comían y qué bebían en ese tiempo? Porque era una generación depravada. ¿Qué comían y qué bebían? Cuando hablamos de comer, hermanos, estamos hablando que hace unos años en Estados Unidos había gente que se decía ser, hermanos, gente vampira. ¿Conoce usted los vampiros? Ahí me los presenta porque yo no. Pero mire lo tremendo de esto. Que hay gente, hermanos, que en Estados Unidos se decía ser vampira. ¿Sabe por qué? Porque había una droga que, si no mal recuerdo, se llamaba polvo de rosa o polvo de... algo así. Pero la cosa es de que era, hermanos, una droga que cuando la gente la consumía, lo que le daba la reacción era por morder a la gente. Y en el video, yo no se los quise buscar porque es, hermanos, un video muy, muy tremendo. Porque está la persona, hermanos, drogándose. Y cuando, hermanos, está drogada, hasta los ojos le cambian. Y, hermanos, en el video se mira cómo la persona está mordiendo a la otra. Ahora le pregunto, ¿por qué el Señor dice aquí? Comían y bebían. Porque comer y beber, hermanos, si usted se toma su vaso de agua con su plato de comida, su carne o algo, yo creo que no es pecado. Ahora, ¿qué comían y qué bebían en ese tiempo? Que hoy, hermanos, se está volviendo a repetir. Por eso le decía y le pongo este ejemplo. Gente, hermanos, que cuando hace pactos diabólicos, satánicos, hermanos, le cortan la cabeza a un gallo, agarran, hermanos, o a una gallina, a cualquier animal, agarran, le sacan la sangre y se la toman. ¿Para qué? Ellos dicen, para sellar el pacto. ¿Qué comían y qué bebían? Imagínense. Y eso es, hermanos, eso es. Por eso el Señor dice, como en los días de Noé, comían y bebían. Hoy, hermanos, hoy se dice que esta generación está mucho más depravada como fue Sodoma y Gomorra. Imagínese usted que se da, hermanos, ese estudio de que hoy la gente está más depravada de como estuvo Sodoma y Gomorra. Hermanos, y cuando usted lee la historia de Sodoma y Gomorra, hermanos, era una gente depravadísima. Ahora imagínense cómo está el hombre hoy, si se dice de que está, hermanos, el doble, el triple, el cuádruple en su mente y en su corazón de depravación. Pero miren lo tremendo de esto, que entonces el Señor dice, comían y bebían, casándose y dándose en casamiento en aquel tiempo. Le pregunto a hermano Irving, que es el que se encarga de todo eso, hermanos, aquí en Tenosico, parte de lo que él hace. ¿Es malo casarse, hermano Irving? No, ¿verdad que no? Entonces, hermanos, ¿por qué allá el Señor dice, dándose en casamiento?
Amén. Entonces aquí viene, hermanos, lo que es, hermanos, lo que es aquella situación que se está dando de, hermanos, del pensamiento o de la situación de género que se está dando. Que hoy, hermanos, se puede casar de una persona del mismo sexo con otra persona y no hay problema. Entonces decía el Señor, dice el Señor aquí, casándose y dándose en casamiento. Porque el casarse, como dice el hermano Irving, no es pecado, sino que al contrario, decía el apóstol Pablo, el que se esté quemando, mejor cásese, para que entonces no caiga en una situación, porque como no tiene el don de continencia, entonces mejor cásese para que no peque. Mire qué tremendo. Entonces el casarse, hermanos, no es pecado, pero ¿por qué el Señor dice casándose y dándose en casamiento? Por lo que hoy, hermanos, estamos viendo. La gente, las naciones, hermanos, toda la tierra, exceptuando la iglesia de Cristo Jesús, que es usted y que soy yo, está de una forma, hermanos, depravada. Por eso usted y yo, como siervos de Dios, tenemos que cuidarnos. Cuidemos, hermanos, lo que vemos, cuidemos lo que oímos, cuidemos, hermanos, lo que hablamos, cuidemos nuestro corazón, porque puede ser, hermanos, que nos contaminemos si no nos cuidamos. Entonces el Señor, hermanos, hablando aquí, está hablando de que así como esos días que vino, hermanos, de repente el diluvio fue una destrucción repentina, así viene esa destrucción, no para usted que es iglesia, sino para la gente que no quiere tomar el consejo que el Señor nos está dando. Mire qué tremendo. Acompáñenme a Génesis, capítulo 6, versículo 11 al 13. Génesis, capítulo 6, versículo 11 al 13. Y mire cómo, hermanos, el Señor en su palabra nos dice que estaba esta gente. Génesis 6, 11 al 13 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo la destruiré con la tierra. La versión, la Santa Biblia, Nueva Biblia al Día 2008 dice: Dios vio que la humanidad se había degenerado y practicaba la violencia. ¿Por qué viene esa destrucción repentina, hermanos, a la tierra? Porque la gente se ha degenerado y practica la violencia. Por eso le digo, nosotros, hermanos, no juzgamos a nadie, no somos perfectos. ¿Pecamos? ¿Peca usted, hermano? ¿Peca usted, hermano? ¿Verdad que sí pecamos? Todos, hermanos, mire, todos pecamos. De alguna forma todos pecamos, pero no lo practicamos. ¿Cómo así, pastor? ¿Pecamos o no pecamos entonces? Sí pecamos, pero no es que usted viva en una práctica que eso se haga, hermanos, algo de todos los días en su vida y en su corazón, sino que de repente usted se enoja y ya pecó. Usted hace algo y ya pecó, pero no es que usted lo agarre como un estilo de vida de estar pecando. Ahora, si usted agarra eso del pecado como un estilo de vida de estar pecando, déjeme decir que viene una destrucción repentina, porque por eso, hermanos, fue que se generó parte, porque el Señor dijo: y vio Dios la tierra que se había degenerado, que estaban en violencia, y por eso decidió Dios ponerle fin a todo en la tierra. Y es lo que está pasando hoy, hermanos. El Señor ya ha decidido ponerle fin a toda esta tierra. ¿Por qué? Porque la gente está corrompida. La gente se ha degenerado de una forma donde han dejado, dice la palabra del Señor, lo natural, por, hermanos, lo demoníaco. Y le invito a que busque eso en la Biblia y lo indague. Cuando el Señor dice: han dejado lo natural, que es de Dios, por lo que es del enemigo, y se han dedicado a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Y va a ver todo lo que va a ver usted ahí. Valga la redundancia de la palabra. Porque cuando habla de esto, hermanos, habla que hay gente que ha conocido las profundidades de Satanás, que el Señor lo reprenda. Mire qué tremendo. Por eso el Señor dice, hermanos, de que va a destruir la tierra de una forma que es inevitable. Ahora mire lo tremendo esto, que el apóstol Pablo, hermanos, sabía también de esto. Porque a él, hermanos, también el Señor se lo había revelado. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses,
capítulo 5, versículo 1 al 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 3. ¿Lo tiene? Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, la Reina Valera, otras versiones dirán sazones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Paz y seguridad. Hoy, hermanos, estamos oyendo mucho, también cuando el Señor dice en Mateo 24, dice, y oirán rumores de guerra, pero no es el tiempo. Oirán que dicen paz, pero tampoco es el tiempo. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo hablando dice, oirán que la gente dice, mire, una de las cosas, hermanos, que el Señor dice aquí, que cuando digan, el apóstol Pablo no dijo cuando digamos. El apóstol Pablo no se está refiriendo a la iglesia en ese momento, que son los que van a hablar de la paz, sino que está diciendo cuando digan, ¿quiénes? La gente que verdaderamente no son siervos de Dios. Ellos digan paz y seguridad, dice, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos, destrucción repentina. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo de esto? Que el apóstol Pablo dice, de los tiempos y de las ocasiones, ustedes, ahí hablándole a la iglesia, ustedes no tienen necesidad que yo se los diga. ¿Por qué? ¿Por qué no tenían necesidad? ¿Sabe por qué? Porque el Señor, hermanos, ya le había dado al apóstol Pablo que antes de que hablara esto, se los dijera. Pero como decíamos en el estudio ayer, que a veces, hermanos, como el apóstol Pablo dice, para mí, decía el apóstol Pablo, no es cargoso, no es penoso, no es de alguna forma complicado el decirles nuevamente las cosas, parafraseando la palabra. Y para ustedes, dice el apóstol Pablo, es seguro. Entonces a veces es necesario que se nos recuerden, hermanos, qué estamos haciendo en el Evangelio. En el Evangelio, hermanos, mire, no estamos jugando a ver si nos salvamos o a ver si no nos salvamos. No, en el Evangelio tenemos que tener, hermanos, una seguridad de lo que estamos haciendo. Por eso el apóstol Pablo aquí le dice, ustedes no tienen necesidad que yo les vuelva a explicar o les diga los tiempos y las ocasiones en el cual estamos viviendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, vosotros, dice el apóstol Pablo, sabéis perfectamente el día que el Señor vendrá. No le estoy diciendo, ay pastor, entonces no sabemos cuándo el Señor viene. No, si ustedes se recuerdan, el Señor dijo de que nadie sabía el día que el Hijo del Hombre iba a venir. Ahora ahí podríamos explicar algo, pero no me quiero detener mucho en eso, sino que más que todo, hermanos, es de que nosotros, cuando veamos que la gente está diciendo paz y seguridad, viene, hermanos, esa destrucción repentina. Eso se está acercando más y más y más. Bien, hermanos, de una forma desatada donde esto va a llegar a cumplirse. Pero como la gente no se quiere dar cuenta de esto, hermanos, entonces estamos viviendo. En algunos momentos, no le digo están viviendo, sino que a veces nosotros también vivimos de una forma que a Dios no le agrada. ¿Y qué pasa, hermanos, si en el momento que estamos fuera de la voluntad de Dios, que nos bajamos un momento de la cruz, que nos alejamos un momento de Dios, y entonces en ese momento que estamos lejos de Dios, viene esa destrucción repentina, nos va a alcanzar? Pastor, pero usted dijo que no nos iba a alcanzar. Sí, pero a los que son siervos, a los que son fieles, a los que se mantienen en la palabra de Dios, a los que están en medio, hermanos, del arca, no fuera del arca, porque quienes fueron ahogados en el momento del diluvio, en el momento de esa destrucción repentina, los que no estaban en el arca. Por eso dice la palabra del Señor que 8 fueron los que se salvaron en ese momento, Noé y su familia, pero estaban dentro del arca. ¿Y quién es el arca para nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Si usted no está dentro del arca, usted y yo vamos a sufrir. Si en algún momento decimos, ay,
Qué duro estar dentro del arca. Ya no quiero estar con estos animalitos que como no se bañan y como hieden. Ya no quiero estar dentro de esa arca y me voy a salir un momento. Y si en ese momento viene el diluvio, nos lleva. No nos salgamos del arca. Aunque nos esté lloviendo sobre mojado, hermanos, aunque ya no aguantemos dentro del arca, aunque ya estemos desesperados, no nos salgamos del arca. Aunque yo digo, hermanos, yo pienso, yo como hijo de Dios, o como siervo de Dios, o como conocedor del Evangelio, si yo amo a mi Señor, ¿cómo, hermanos, voy a querer salirme de la presencia de Él? Porque así es, ¿verdad? Cuando uno ama a alguien, ¿será que uno quiere dejar a esa persona? Ay, pastor, mire, yo a este lo traigo entre cejas y cejas. Yo a esta ya la tengo, mire, ya encima. Entonces no ama. Ya no ama. Porque cuando nosotros amamos, hermanos, cuando nosotros amamos verdaderamente, tratamos de estar con esta persona bien. Tratamos de estar, hermanos, en todo momento, de alguna forma, contentos con esta persona. Pero si ya estamos pleito tras pleito, pleito tras pleito, tenemos, hermanos, diría hermana Ethel, ella dice remojar los bigotes, creo que es. Poner su bigote a remojar. En Guatemala decimos, hermanos, poner nuestra barba en remojo. Pero es de una forma ponerse a pensar qué estamos haciendo. Estamos en el estudio, decíamos, con la libertad que Cristo nos ha dado, estamos verdaderamente edificándonos nosotros y edificando a los que están alrededor nuestro. O con la libertad que usted tiene en Cristo Jesús, como ya es libre en Cristo Jesús, entonces hagamos como nosotros querramos. No. La libertad que usted tiene en Cristo Jesús y yo tengo en Cristo Jesús es para que demos a conocer que el que vive en nosotros ya no somos nosotros, sino que es Cristo Jesús. Ahora miren lo tremendo de esto. Para ir, hermanos, concluyendo el tema. Una de las cosas que estamos viendo hoy de la gente que está diciendo paz y seguridad no son los gobiernos. O en algún caso, en algún gobierno, en algún país, hermanos, tal vez quieren la paz. Pero ¿sabe quiénes son los que están ahorita tratando de meter la paz y seguridad al mundo? Son, hermanos, los religiosos. Es la gente religiosa. Son, hermanos, las sectas, son las iglesias, pero no la iglesia de Cristo, sino que, hermanos, las religiones son las que quieren, hermanos, traer la paz y la seguridad. Por eso el Señor dice, cuando oigan que ellos dicen paz y seguridad, viene la destrucción repentina. Acompáñenme a Jeremías, capítulo 6, versículos 13 y 14. Jeremías, capítulo 6, versículos 13 y 14. Y dice Jeremías capítulo 6, versículos 13 y 14. Porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Óigame bien. Desde el profeta hasta el sacerdote. Pero no estamos hablando del sacerdote católico. Estamos hablando del sacerdocio, hermanos, que fue, hermanos, puesto en el orden de Leví. Del sacerdocio, hermanos, que el Señor puso a trabajar en el tabernáculo, en esta casa, hermanos, en el lugar que hermanos, Moisés había levantado para adorar al Señor. Entonces dice que desde el profeta hasta el sacerdote, todos buscan una ganancia deshonesta. Ahora traigámoslo, hermanos, a nuestro tiempo, cuando habla de profetas y sacerdotes. Aquí, hermano, no solo está hablando de los profetas y el sacerdocio, que en este caso serían los pastores, sino que está hablando de pastores, de profetas, evangelistas, maestros y apóstoles.
Hay mucha gente de esta que lo que hoy quieren es dinero. Que no les importa, hermanos, no les importa la situación que tengan espiritualmente las ovejas, las personas que llegan a las iglesias, sino que los que le importan es ver cuánto dinero llevan a las iglesias y con ella ofrendan y con ella diezman y con eso ayudan. Estos son los que están diciendo paz y tranquilidad. Pero al final, verdaderamente, no están buscando esa paz y esa tranquilidad, porque lo que están viendo es una codicia de ganancias, que es lo que a ellos les interesa. Por eso el Señor dice, cuando ellos digan paz, cuando ellos digan, hoy la iglesia está tranquila, está en paz, está en gozo, entonces verá esta destrucción repentina. No le estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica, le estoy hablando, hermanos, de las religiones que imperan en el mundo. Mire qué tremendo esto. Cuando hablamos de esto, hermanos, hablamos entonces de gente que se está dejando guiar por gente que no ha sido enviada por Dios. Hablando Jeremías, vaya conmigo al capítulo 14, versículo 13 y 15, o al 15. Capítulo 14 de Jeremías, en su versículo 13 al 15. Y dice así, Jeremías capítulo 14, versículo 13 al 15. Y yo dije, Señor, he aquí los profetas le dicen, no veréis espada ni tendréis hambre, sino que os daré paz verdadera en este lugar. Entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación y vanidad y engaño. De sus corazones ellos os profetizan. Por tanto, así dice el Señor, en cuanto a los profetas que profetizaban en mi nombre, sin que yo les haya enviado, y que dicen, no habrá espada ni hambre en esta tierra, a espada y de hambre, esos profetas perecerán. Mira qué tremendo. Gente que no solo son profetas, sino que evangelistas, pastores, maestros y apóstoles, que Dios no los ha enviado, que Dios no les ha dado órdenes, que Dios no les ha hablado, hermanos, ni por visión, ni por profecía, ni por palabra, no les ha enviado, pero están ejerciendo algo que a ellos no les corresponde, pero que están engañando a mucha gente. Se engañan ellos mismos, correctamente. Ahora mire, ¿sigue, hermano? Amén. Lo que se siembra cosecha, dice el hermano. Mire qué tremendo esto. Ahora, ¿sabe por qué, hermano, surgió este tema de la destrucción repentina? Porque se recordarán ustedes que el año pasado, usted que ha estado con nosotros, en un momento dado nosotros predicamos del ecumenismo. Ecumenismo que hoy, hermanos, está tomando un auge muy tremendo. Ecumenismo, hermanos, es involucrar tanto la iglesia católica, involucrar que es una religión con otras religiones y también querer involucrar la iglesia de Cristo Jesús. Ahí ya le estoy hablando de nosotros. Gente que quiere involucrar, hermanos, todas las religiones y hacer una sola religión. Usted se recordará que hablamos, hermanos, que en el lugar de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, hermanos, se comenzó a edificar, se comenzó con un plan que se llama la casa de los hijos o la casa de la familia abrámica. El año pasado nosotros, hermanos, platicamos de eso y comenzaban ellos o seguían ellos porque dice que desde el 2019 surgió esa idea, donde ellos, hermanos, comenzaron a edificar un campo donde habían, hermanos, tres iglesias, si lo podemos llamar iglesias, porque hay una mezquita, una iglesia y una sinagoga. Las tres religiones, según ellos, bueno, nosotros no somos religión. Nosotros somos hermanos, somos una relación con Dios. Entonces ellos, tres religiones más fuertes y potentes del mundo. La judía, la islámica y la católica. Entonces usted se recordará que platicamos de eso. Y por eso, hermanos, el Señor me traía con este mensaje que es la destrucción repentina. Porque esta gente, hermanos, esta gente en este tiempo ya terminó. Hace unos días, hermanos, se dice que ellos, hermanos, el 16 de febrero de este año, ellos inauguraron
inauguraron, hermanos, ese lugar. Usted se recordará que pusimos unas imágenes, ¿se recuerdan ustedes de estas imágenes? Aquí usted puede ver, hermanos, las tres edificaciones. La judía que es, hermanos, la judía que es una sinagoga, la musulmana que es una mezquita y la iglesia católica que es una iglesia. Esto en el 2000, cuando yo se lo platicaba el año pasado, todavía estaba en construcción. Pero hoy, hermanos, ya es una edificación completa. Hoy ellos, hermanos, el 16 de febrero, ellos, hermanos, inauguraron estos lugares. Y ahí, hermanos, están todas aquellas personas involucradas. Y podemos ver ahí, hermanos, podemos ver ahí la mezquita. Mire, esta es, hermanos, la sinagoga de los israelitas. Ahí, hermanos, es donde los israelitas se van a reunir. Miren, ya hubo la primera reunión. Esto que yo les estoy contando, hermanos, no es mentira. El enemigo, que el Señor lo reprenda. Recuerden ustedes que hablamos, hermanos, que el anticristo, hermanos, pronto va a hacer su aparición. La iglesia se va, el anticristo, hermanos, va a aparecer, pero antes tienen que comenzar a poner, hermanos, el falso profeta tiene que comenzar a poner todas las simientes para que entonces venga a gobernar el anticristo. Y esta es parte de lo que estamos hablando, que esta destrucción repentina viene. Y luego podemos ver, hermanos, luego podemos ver la mezquita de los musulmanes. Veamos la mezquita de los musulmanes, que es la siguiente. Mire, ese es el techo de la mezquita de los musulmanes. Y luego vemos, mire, aquí ellos ya tuvieron también su primera reunión. Los musulmanes ya tuvieron la primera reunión. Esta es la iglesia católica, donde no sé por qué le dicen papa, pero Francisco es el hermano, es el que está ahí, hermanos, llevando el sermón. Aquí vemos, hermanos, a los tres dirigentes, al judío, al católico y al musulmán, juntos. Reunidos, hermanos, como una sola religión. Ellos, hermanos, contentos y tranquilos. Miren, ahí van como que sin nada. Miren, a mí esto me llamó mucho la atención. Si nosotros, hermanos, no vemos la realidad de las cosas, de lo que está pasando, va a venir esa destrucción repentina. Y si nosotros no nos cuidamos, vamos, hermanos, a sufrir. Todo esto ya está pasando. ¿Qué es lo que ellos quieren? Unificar las religiones en el mundo, aún la cristiana evangélica. A la iglesia católica se le llama, hermanos, a la iglesia católica, mire, aquí judíos, musulmanes y católicos, juntos como que no hubiera nada. En el momento que celebraron los primeros servicios, se reunieron todos, las tres religiones. Por eso le digo, las tres religiones más potentes del mundo, se reunieron como que eran hermanos, como que eran una sola religión. Lo que no saben es que como ellos están diciendo paz y tranquilidad, pronto viene esa destrucción repentina. Y si usted y yo no nos damos cuenta de eso y seguimos viviendo de una forma deliberada, no buscando de Dios, pecando día con día, tratando, hermanos, de acomodarnos nosotros a lo que queremos, va a venir, hermanos, esa destrucción y no nos vamos a dar cuenta. Ya que estemos metidos en el problema, nos vamos a dar cuenta. Vamos a querer entrar al arca, mas no vamos a poder. Nos va a tocar, ¿qué? Limpiar nuestras vestiduras en un tiempo de tribulación. Esto, hermanos, fue lo que me llamó la atención a mí. ¿Por qué el tema de una destrucción repentina? Porque esto, hermanos, yo no sé si usted lo había visto, yo no sé si usted lo había estudiado, yo no sé si usted lo había, hermanos, de alguna forma indagado, pero esto ya se está dando. ¿Y qué es lo que quieren llevar? Es a una sola religión. ¿Qué es lo que ellos pretenden decir? De que un solo Dios es al que todos tenemos que adorar. Pero no es así. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Sí. Amén. Amén. Pero miren lo tremendo de la iglesia primitiva. Al menos la iglesia primitiva, hermanos, era alguien que amaba, hermanos, al Señor y daba todo lo mejor que tenía de su corazón, de todo lo que ellos poseían al Señor. Pero miren lo que está pasando ahora. Están, hermanos, tergiversando todo.
de que como es amor, entonces amémonos todos, no importando la religión que tengamos. No es así, hermanos. No le estoy diciendo que peleemos, hermanos, con los adventistas, con los testigos de Jehová, hermanos, con la gente carismática. No, no le estoy diciendo que peleemos, pero no podemos ser nosotros como hijos de Dios, no podemos nosotros tomar parte en sus religiones. Por eso el Señor, hermanos, le dijo a su siervo: ve y no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. ¿Por qué? Porque es necesario que así suceda. Usted y yo, hermanos, no podemos hoy, en el tiempo que estamos viviendo, no podemos ceder a hacer lo que la gente quiere que hagamos. Porque si no, hermanos, esta destrucción repentina va a llegar y nos va a afectar. Para finalizar el tema, acompáñenme a Isaías. Isaías capítulo 13, versículo 9 al 11, y con esos versículos terminamos. Isaías capítulo 13, versículo 9 al 11. Copiando lo que nuestro Padre Celestial hizo con Juan el Bautista. Amén. Están ellos, estaba hablando ya el Espíritu a través de ustedes, que están empezando a hacer reuniones. Entonces, lo que Juan el Bautista dice, abrir el camino para cuando Jesús viniera ya llevar a efecto lo que es el plan de salvación. Y esta gente está copiando, veo de esta manera lo que está hablando el Espíritu Santo, están copiando lo que Dios permitió con Juan el Bautista. Amén. Porque quieren formar un reino terrenal, pero que el Señor reprenda a Satanás, que está usando la vida de estas personas para desviar verdaderamente al cristiano que busca de nuestro Señor. Amén. De hecho, eso es, hermano. Recordémonos de que el enemigo solo vino a robar, hurtar y destruir. Y cuando hablamos de robar, no solo estamos hablando, hermanos, de robar cosas como posesiones, sino que estamos hablando también, hermanos, robar imagen, robar como presencia. Entonces lo que el enemigo está robando es querer, hermanos, hacer o copiar lo que es, hermanos, lo santo, la luz de nuestro Padre Celestial. Entonces lo que decía hermano Robertillo. O hacer que la gente confíe plenamente en ellos porque están tratando de hacerlo como más correcto, pero involucrar a la gente con otras ideas. Ahora lo tremendo, hermano Robertillo, es esto, que la palabra del Señor dice, Romanos capítulo, hermanos, 19 y 10 dice: si confesares, que creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y lo creyéramos y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, y somos escritos en el libro de la vida del Cordero del Santo, entonces seremos salvos. Pero cuando vemos estas tres religiones, hermanos, ninguna de las tres religiones confiesan a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces, si esta gente absorbe a la iglesia cristiana evangélica, que van a ver, óigame bien, van a ver, o hay pastores, hermanos, flojos, pastores que no saben lo que están haciendo, le van a decir a su congregación: hermanos, no hay problema, miren qué bonito se mira esto, de que están ahí reunidas las religiones, seamos parte nosotros también en ellos. El Señor dice: pueblo mío, huyan, salgan de ese lugar, porque a mí, hermanos, en el nombre de Jesús, nunca me van a oír a mí como siervo de Dios decirle: hermanos, vayamos a participar en algo que no sea de Dios. Aún se le llame esto religión. Jamás, hermanos, jamás. Sí, de hecho, estamos viendo también ya en los tiempos actuales, ahorita de lo que habla Mateo 24, de que muchos, vamos a llamar así, no son hermanos, sino son demonios que se han dedicado a destruir las iglesias y están formando quizás ejércitos aparentemente cristianos, de acuerdo a lo que nos está mostrando la pantalla ahí de lo que está sucediendo ya en estos tiempos. Amén, amén. Mire qué tremendo. Sí, hermano Irwin. Amén. La iglesia católica hasta cierto punto cree en un Dios. Amén. ¿Y cómo le van a hacer? ¿A qué Dios van a adorar? Ahora miren lo tremendo de esto, por la pregunta hermano Irving, que ellos, las tres religiones,
tienen, hermanos, un común denominador. Si ustedes se dan cuenta el nombre, casa de la familia abrámica. Ellos, hermanos, tienen de alguna forma en su corazón a Abraham, como que él fuera de alguna forma su Dios. Mire qué tremendo. De alguna forma, que ellos, hermanos, están confiando de que como entonces los tres se rigen, hermanos, por lo que Abraham dice, porque recuerdan ustedes que los judíos decían, es que nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les dice, de cierto les digo de que yo podría, mi padre podría levantar hijos de estas piedras. Los católicos, hermanos, igualmente, ellos, hermanos, y no digamos los musulmanes, que ellos creen que la mezquita de hermanos de Omar, que está o la mezquita, la cúpula de oro, que está, hermanos, en Jerusalén, donde vimos el templo, donde vimos el muro de los lamentos, que está arribita, ellos creen que ahí fue, hermanos, elevado Alá. Mire qué tremendo. Y que ahí fue crucificado, o ahí en ese momento fue donde Abraham quiso, hermanos, sacrificar a Isaac. Entonces ahí, hermanos, ahí, de una forma pensamiento humano, ya no es, hermanos, algo de parte de Dios. Por eso le decía, ellos están confundidos. Por eso, hermanos, cuando el Señor dice que Babilonia será destruida, ¿y qué quiere decir Babilonia? Confusión religiosa. Ellos tres son Babilonia. Dice, ¿por qué falta conocimiento? Porque no leen la Biblia, se dejan todo lo que le digan, sí, dicen. Amén. Entonces, por falta de conocimiento, el pueblo está llevando, hermanos, a un ecumenismo, que era lo que les decía que habíamos platicado. Ecumenismo es unión o unificación de todas las religiones. Entonces, miren lo tremendo que el Señor dice aquí para finalizar. Dice, hermanos, en Isaías capítulo 13, en el versículo 9 al 11 que dijimos, dice, he aquí el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Hermanos, esa destrucción repentina viene. Ya vimos, hermanos, naturalmente lo que está pasando en el mundo. El clima está haciendo estragos. Eso, hermanos, es es un tiempo de dolor, pero el Señor dice que son, hermanos, principio de dolores. Como la mujer, hermanos, que tiene o que está en parto o va a tener, hermanos, parto. Le tomo solo unos dos minutos de su tiempo. Díganme las hermanas que han tenido hijos. Dígame una cosa, hermana. En el momento que ya el chamaco venía para afuera, que ya no quería estar dentro de su pancita, usted dijo, no, ahí te quedas hasta que yo quiera. ¿Así fue? Hermanos, donde el chamaco dijo, yo voy para afuera, ya venía para afuera. Y eran unos dolores, hermana, que yo creo de que si usted tenía a su esposo, a su pareja ahí a la par suya, usted le apretaba la mano y le decía, por culpa tuya estoy así. ¿Verdad que a veces pasa? Y si podía, lo agarraba de los pelos y le decía, ya viste lo que me hiciste. Canalla, no, malvado. Pero en el momento, sí, hermana Rosario. Imagínense, más cruel. Pero ¿qué pasaba, hermanos, en ese momento? Hermanas, ¿qué pasaba? De que el bebé ya venía. Y por eso el Señor dice, como mujer que está de parto, así viene la destrucción repentina. Nadie la puede detener. Eso viene, hermanos. Eso viene. Yo le aconsejo, como siervo de Dios, yo le aconsejo, no se duerma. Porque luego a mí, aquí, hermanos, le faltaba mucho cuando el apóstol Pablo, hermanos, está hablando, que dice que no tenemos que dormir porque cuando venga y digan paz y seguridad, luego, hermanos, el apóstol Pablo dice, ustedes no son hijos de las tinieblas, ustedes son hijos de luz, para que no ese día no los agarre desprevenidos. Entonces nosotros, siendo hijos de luz, tenemos, hermanos, que vivir en luz. Hermano, por favor, no viva en tinieblas.
Porque si vive en tinieblas, va a venir esa destrucción repentina. Y aunque usted sea un hijo de Dios, pero si va a estar en desobediencia, lo va a alcanzar. No deje que esa destrucción repentina lo alcance. Líbrese, hermanos, de eso, por favor. Luego, no voy a decir, el pastor no me dijo de esto. Espérense que mire al pastor en el cielo y me la va a pagar. Y esperemos que sea en el cielo, hermano. Por lo menos yo en el cielo. No, son mentiras. Usted también. Usted también va a estar en el cielo porque usted es un hijo de Dios. ¿Dice amén a eso? Dele un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, esa destrucción repentina viene. Pero el Señor, hermanos, dice de que nosotros no fuimos preparados o no fuimos traídos para la ira, para la destrucción, sino que nosotros fuimos llamados para salvación en Cristo Jesús. Usted no fue puesto para destrucción, usted fue puesto y puesta para salvación. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Y con sus ojitos cerrados, en esta mañana, hermanos, es necesario que le pidamos al Señor que sea Él el que se glorifique en nuestras vidas. Porque si el Señor, hermanos, no se glorifica con su poder absoluto, hermanos, en su misericordia en nuestras vidas, hermanos, estamos perdidos. Pero hoy el Señor está en este lugar. El Señor nos está hablando de que no durmamos, de que no nos acomodemos, que ya, hermanos, caminamos un gran camino, valga la redundancia, para que hoy, hermanos, en poco tiempo que falta para que la iglesia sea levantada, seamos, hermanos, siervos reprobados. Tenemos que luchar siempre por ser siervos, hermanos, útiles en la obra del Señor, siervos aprobados por el Señor. Yo quiero hacer una invitación en esta mañana, que si en medio de nosotros hay alguien que tiene que reconciliarse con su Señor, que de alguna forma ha dejado que el enemigo haga, hermanos, nido en su mente, en su corazón, y lo ha llevado a pensar cosas que a Dios no le agradan y apartarse de la presencia de Dios, yo le voy a invitar a que hoy usted se reconcilie con su Señor. El reconciliarse con el Señor, hermanos, no es una obligación como tal, sino que es, hermanos, por amor al Señor. Si usted hoy se quiere reconciliar con su Señor, yo le voy a invitar a que levante su mano derecha en alto. Si usted sabe de que en su corazón necesita ese reconcilio, para que usted no viva asustado, atemorizado, para que usted, hermana, viva en paz en su hogar y que todo lo que haga prospere, yo le invito a que usted se reconcilie con su Señor. Que usted se reconcilie con el Hijo, con el Padre, con el Santo Espíritu del Señor, porque es necesario, hermanos, que lo hagamos. Si usted se quiere reconciliar con su Señor, por eso pedimos, hermanos, que todos los hermanos tengan sus ojitos cerrados, para que usted no se sienta acusado, usted no se sienta de alguna forma incómodo, sino que usted sepa de que los hermanitos tienen sus ojos cerrados, intercediendo por usted, clamando al Señor, y que es usted y Dios, es solo usted y Dios en ese trato. Si usted hoy necesita reconciliarse con su Señor, yo le invito a que levante su mano derecha en alto y se reconcilie con su Señor. Sabemos, hermanos, que Dios nos habla en un tiempo específico, en un tiempo preciso, y es Dios, hermanos, el que nos lleva de su mano y nos dice, hermanos, qué debemos hacer y cómo lo debemos de hacer. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres grande, majestuoso y misericordioso. Y si usted levantó su mano, aún allá aquellos que nos ven, hermanos, por las redes sociales que están al alcance de mi voz, le voy a invitar a que repita conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por los pecados que he cometido.
Hoy me reconcilio contigo, Padre. Hoy me reconcilio contigo, Hijo. Y hoy me reconcilio contigo, Espíritu Santo de Dios. Pidiéndote, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero Santo. Y me ayudes a no alejarme nuevamente de ti, sino que cada día me acerque más a ti. Mayormente cuando vemos que los tiempos se están cumpliendo. Gracias, papito lindo, por tu amor y tu misericordia. Padre, gracias, Señor, porque eres bueno, grande, majestuoso y misericordioso. Tú nos estás hablando, Señor, en un tiempo, Señor amado, un tiempo, Padre bendito, favorable, para que escuchemos, Señor amado, tu palabra. Para que podamos, Señor amado, recibir, Señor amado, bendito, de parte tuya, Señor, tu visitación. Pues tu palabra dice, hermano, Señor amado, que a veces no recibimos de tu bendición porque no hemos sabido el tiempo de tu visitación. Pero hoy sabemos, Padre eterno, que estás en este lugar visitando a cada uno de nuestros hermanos, visitando a tu iglesia, para que podamos, Señor, vivir de una forma ordenada, de una forma conforme a tu gracia y a tu misericordia. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a vivir conforme a tu gracia y a tu misericordia, para que ninguna, Señor amado, destrucción repentina venga sobre nosotros, sino que estemos preparados, Señor, así como Noé estuvo preparado, así como tus siervos, Señor, estaban preparados, Señor bendito, y ninguna destrucción repentina, Señor, vino y los agarró desprevenidos. Que así, Señor, estemos nosotros velando día y noche, orando, intercediendo, para que podamos, Señor, ser tenidos como dignos de estar contigo por la eternidad. Te lo pedimos, Padre Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, sabiendo, Señor, que eres tú el único que nos puede dar la fortaleza, nos puede capacitar, equipar para poder seguir adelante día con día y glorificarte en todo momento. Yo bendigo a tus siervos, a cada uno por nombre, y te pido por cada una de las familias de tus siervos aquí, Señor, representada, para que todo aquel problema, Señor, toda enfermedad, Padre eterno, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, desaparezca, Padre, de sus familias, para que así, Señor, tu nombre sea glorificado y que tus siervos y tus siervas vean, Señor, que no es, Padre eterno, en balde que ellos buscan tu presencia, pues tu palabra dice que tú eres galardonador de los que te buscan, Señor, y te temen. Ayúdale, Señor, en cada área de su vida, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu buena palabra y por el consejo, Señor, que das a nuestro corazón para que sigamos adelante. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso y santo Espíritu de Dios. Aleluya, amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano.